Mi nombre es Dani Hernández. Voy a presentar el libro Vigilar y Castigar de este gran pensador francés, Michel Foucault. Hay que tomar en cuenta que Foucault hace muchas escenificaciones con estructuras arquitectónicas, él así las llama, que han sido aplicadas a lo largo de la historia en la humanidad, en la civilización. Primero comienza diciendo cómo es que se castigaba a las personas antiguamente. Antiguamente, por ejemplo, un parricida que nos da el ejemplo, un parricida era condenado a muerte, se ataba a 4 caballos y estos tiraban en direcciones contrarias, desmembrando y quemando posteriormente después de haberlo desmembrado. Esto, ¿qué es un suplicio? Bueno, un suplicio es una serie de castigos físicos. Su único fin era causar dolor, aterrorizar a la gente. Esto se hacía en público porque tenía un valor un tanto educativo. La gente llevaba a sus hijos para que vieran esto, para que vieran lo que les iba a pasar si el día de mañana cometían lo mismo que aquel pobre sujeto que estaba condenado a muerte. Después de esto nos empieza a mostrar una serie de manifestaciones a la mitad del siglo XVIII, donde la gente no quería que se castigara ya así. Quería que el castigo comenzara a ser un poco más oculto, que ya no fuera aquel espectáculo terrorífico. Quería que solo se castigara a los culpables de homicidio, no a todos parejo como se hacía en aquel entonces. En su capítulo de El castigo generalizado, Foucault nos muestra que esencialmente el castigo era aplicado directamente al cuerpo. No se buscaba otro fin más que causar dolor y llegar a la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué causar dolor? Era para que aquel supliciado o aquel condenado sintiera sintiera lo que hizo sentir aquella persona y se arrepintiera, pidiera perdón tanto a Dios como a los agraviados. Nos muestra un poco sobre algo que pude localizar ahí, que es el poder del soberano. Este era esencialmente el poder que tenía el rey sobre nosotros, sobre las personas de aquel entonces, sobre los ciudadanos. El rey con tan solo una orden podía matarte, y no solo matarte, hacerte sufrir durante horas, un dolor interminable. Una de las fallas más críticas que tenía este sistema de castigo era que la pena que se te imponía por parte del Estado y de su soberano quedaba superada por un delito mayor al cometido. O sea, si digamos Damiens mató a su mamá de una puñalada, a él lo hicieron sufrir alrededor de 14 horas, entonces creo que es un poco desigual la pena al crimen, perdón. Entonces, ese se remitía a un mal funcionamiento. O sea, ya no era tanto buscar libertad, tanto buscar la justicia, sino un poco más sobre la venganza que tenía el rey. Era una venganza brutal. Después de esto, con todas las movilizaciones, empieza un régimen donde se separan el castigo y la pena. La ejecución de la pena es, podríamos decir, el juicio donde se dicta la condena que se te va a dar, y el castigo, donde se empieza a cumplir el castigo. En la condena, esa parte, tal vez sí los mataban, pero ya no era ese espectáculo horrendo que se daba con anterioridad. Empieza algo más parecido, y ahí nos lo dice Foucault, como la economía de los derechos suspendidos, donde tú matas, tú robas, yo te castigo quitándote tu libertad, algo que no se te puede devolver. Te quito tu libertad a vivir en sociedad, estar recluido. Te quito tu libertad de tener una familia. El ejemplo más claro podría ser una prisión en la actualidad. Y el poder disciplinario. La disciplina aquí entra haciendo un parteaguas. Se busca, más que nada en la disciplina, tomar esos cuerpos que estaban haciendo un mal a la sociedad y convertirlos en cuerpos productivos, convertirlos en cuerpos que tienen un fin, cuerpos que tienen algún aprovechamiento para la sociedad, que dejen de ser, podría decirse, entes tóxicos. Y de los cuerpos productivos, cuando ya están
disciplinados, dígase el soldado, por ejemplo, que empezó a verse como un, una persona, un ente, digamos, un cuerpo que puede ser producido. El soldado se le enseñan mediante diversos métodos, como la disciplina, manejo de armas, hacer todo lo que normalmente hace un soldado. De ahí surgen otro concepto, los cuerpos dóciles. Los cuerpos dóciles, Foucault los describe como aquellos que están sometidos, que se tiene un poder sobre ellos. En el arte de las distribuciones, que es el siguiente capítulo, pues Foucault nos empieza a decir un poco sobre cómo se distribuía. Por ejemplo, al distribuirse los cuerpos, pues se evita un poco que se mezclen y haya desorden. Para distribuirlos, pues Foucault no dice que se dividían los sujetos. Se dividían, por ejemplo, en la cárcel. Cuando entran un grupo, digamos, de secuestradores, no van y los meten a todos en una misma celda. Eran distribuidos para así evitar la colectividad y evitar futuras complicidades. Era más rápido insertar las enseñanzas de estos cuerpos, era más rápido disciplinarlos, era más rápido, por tanto, tener cuerpos dóciles. Bueno, esencialmente, ¿para qué se distribuían estos cuerpos? ¿Para qué se separaban? Pues para poder tener un conocimiento de ellos. Se estudiaban, no solamente se separaban y ya los dejaban ahí. Se estudiaban sus reacciones por medio de las disciplinas. Dígase disciplinas, por ejemplo, la psicología, la pedagogía, la disciplina militar esencialmente, donde el militar entra como un sujeto muy creando un parteaguas en aquel entonces, en aquella época. Y al ser separados, al mantenerlos separados, es más fácil ver si los efectos que se están esperando se cumplen, para ver si se está dando bien lo que estamos intentando hacer. Y eso genera un encauzamiento de la conducta, que ya es una toma de decisiones sobre el cuerpo, sobre qué debes hacer, qué no debes hacer, qué está bien, qué está mal. Te dicen qué hacer, básicamente, te controlan. Y algo muy importante que aquí entra es la vigilancia. La vigilancia, pues la vigilancia continua obliga a las personas a rectificar su conducta, saben que están siendo vigilados. Por ejemplo, nos plantea Foucault una escenificación gráfica, como la que les decía, y nos dice sobre una escuela me parece de Francia, donde la escuela fue militarizada. Las clases eran totalmente impartidas por militares. Entonces en cada esquina del salón había un militar vigilando a los alumnos, de modo que si alguien quería voltear hacia atrás, había alguien vigilándolo. Si tú volteabas hacia un lado, alguien te estaba vigilando. Esto era de modo que tú solo pudieras voltear a ver al profesor y no te desviaras de lo que estás haciendo. Eso es lo que trata la vigilancia. La vigilancia trata de evitar esas desviaciones, que no te concentres más en lo que estás siendo disciplinado. Por ejemplo, en la escuela no podían concentrarse en otra cosa que no fuera el maestro y lo que están viendo en el pizarrón, lo que está siendo impartido en ese momento. Pero ¿qué pasaba cuando alguien no tenía, digamos, control de la vigilancia? Cuando alguien salía de ese control, digamos un estudiante, pues se le aplicaba un castigo disciplinario, que el castigo disciplinario tiene como función reducir las desviaciones aparte de la vigilancia. Tiene como fin, su acción esencialmente es correctiva, es para corregir. Eran castigos mayormente físicos en aquella época. Digamos, si a ti te ponían escribir 100 veces tu nombre y no lo hacías, pues te ponían a escoger qué era más fácil, si hacer 100 lagartijas o hacer 100 veces tu nombre. Era para que vieran que el castigo era peor a lo que se te era asignado.
Era básicamente hacerte ver que si hacías bien las cosas no vas a estar sufriendo. Bueno, y habla algo sobre el panoptismo, que nos lo presenta también con otra muestra arquitectónica sobre una torre que era implementada en las penitenciarías de aquel entonces. En aquel entonces las penitenciarías eran hechas de modo como un coliseo, en modo circular, con un espacio hueco en medio. Las celdas estaban, digamos, en posición donde deberían estar las gradas. Entonces una torre era colocada en medio, con vidrios espejados, con vidrios que de adentro hacia afuera se veía, pero de afuera hacia adentro no se podía ver. Entonces los presos no sabían cuándo eran vigilados o no. Los presos no sabían siquiera si había guardias ahí dentro, pero para evitar la molestia y para evitar ser castigados, porque eran castigados severamente, para evitar los castigos y llamar la atención de los guardias, actuaban debidamente, seguían las instrucciones, seguían sus horarios, tenían un régimen muy, muy estricto de conducta y de disciplina. Entonces, había, digamos, cuatro guardias podían controlar al menos 1200 presos en aquel entonces. Pero Foucault va un poco más, digamos, un poco más allá de esa visión y dice, ¿por qué no dentro de esa torre que está controlando a los demás individuos ponemos otra más pequeña, igual con los mismos vidrios espejados, pero un guardia que sea el guardia de los guardias? Entonces este guardia controlará a esos cuatro guardias y esos cuatro guardias controlarán un sinnúmero de personas, demostrando así como una persona puede controlar a miles desde última instancia. ¿Y qué pasa con los métodos? Digamos, el poder disciplinario y el poder coercitivo del soberano, de los suplicios. Este poder arraigado a la violencia. Bueno, estos están, digamos, como en segundo plano. Por ejemplo, el poder disciplinario es cuando este poder esencialmente busca quitar algo que no se tiene control de la sociedad para volverlo normal, para volverlo tener un orden y que no disuelva este orden que está insertado ya. Entonces, digamos, el ejemplo claro es un loco. Un loco. Digamos que empieza a perderse orden en la sociedad. Esta persona está causando desorden, se pierde toda la conducta buena que se tiene. Entonces es recluido en un hospital psiquiátrico. Por medio de las disciplinas, como él había mencionado, que es la medicina, la psiquiatría, pues se evalúa, se le dan los medicamentos debidos y después de un tiempo ya recluido es de nuevo insertada a la sociedad, claro, mediante sus exámenes para ver si es apto para vivir de nuevo con todos, y ahí está, en segundo plano. Y por ejemplo, el poder coercitivo del rey, este poder de los suplicios, digamos, de la fuerza bruta, está en una manifestación. Una manifestación, mientras sea pacífica, no hay problema, pero ¿qué pasa cuando hay un individuo ahí que empieza, digamos, a hacer a los demás actuar violentamente? Entonces está perdiendo el orden. Entra lo más parecido que tenemos entonces, digamos, los granaderos de la policía, que su acción es llegar y golpear a quien esté ahí para mantener el orden, para respetar ese orden que se tenía. Ahí está un claro ejemplo de este poder del rey, o de este poder de los suplicios, que está atado, ligado a la violencia. Y nos empieza a introducir un poco más al concepto de la prisión. Pues Foucault nos dice que la prisión es un aparato judicial, es un aparato donde los individuos se fijan, se clasifican debido, por ejemplo, a sus delitos. Hoy en la actualidad hay celdas especiales para los secuestradores, para asesinos, homicidas, para cada incluso grado de su delito cometido. ¿Para qué son llevados a estos centros penitenciarios como la prisión? Pues el fin de la prisión meramente es educarlos y hacerlos útiles, hacer los cuerpos útiles para la sociedad, que dejen de causar ese miedo, ese mal. La prisión se ocupa de todos los aspectos del individuo, tanto morales como físicos, su aptitud para el trabajo,
su aptitud para la vida cotidiana, eso es muy importante. La prisión se empieza a ver como una escuela, se empieza a humanizar este término como castigo. De los métodos de corrección que nos habla, uno de los más efectivos podría decirse es el aislamiento. Cuando llegan, el penado primeramente se aísla, cuando llega a la prisión es aislado totalmente de la sociedad, es aislado de todo aquello que lo ha motivado a cometer esa infracción. Porque uno dice ahí algo, que la pena debe ser individual, pero también debe individualizar. Por ejemplo, cuando llega una banda de secuestradores, se debe individualizar, no se debe dejar colectividad ahí dentro. Se aísla de la sociedad y lo que se busca es que pues, los culpables de los crímenes y los condenados tengan una plática con su conciencia, que vean lo que estaban haciendo mal, vean lo que hacían mal a las demás personas. Tiende, y nos lo muestra Foucault, como que comienza a despertar un pensamiento más moral, que se planea que se haga un cambio más de moralidad, no de actitud, porque con la actitud todos podemos fingir, más la moral no la podemos fingir. Entonces, las consecuencias de no individualizar, podría ser que haya complicidades en un momento de la libertad o ahí dentro los presos empiezan a ser más solidarios con sus, no sé, podría llamarse camaradas. Y en el momento de estar en libertad, pues puede ser que tengan comunicaciones y se lleve a cometer crímenes. Porque pues lo que básicamente se trata es de no crear más malhechores, se trata de redimirlos y volverlos a insertar. Bueno, ¿qué pasa cuando son aislados, ¿no? Cuando ya están separados de la sociedad? Pues el recluso está solo ante la presencia de su crimen. Se trata de que empiece, aprenda a odiarlo, que vea que es por culpa de esa acción que él cometió. Está ahí aislado, está privado de su libertad, privado de uno de sus derechos fundamentales. Y ya ahí aislado viene un sentimiento de remordimiento, empieza como a tratar de pedir perdón a Dios, básicamente, que es lo que se trata, bueno, es lo que se trataba. Y pues al estar aislado, el poder es más fácil de ejercer sobre él, porque decía Foucault que imagínense al no tener ninguna influencia humana sobre él, el poder de la palabra que éste tendrá, porque al estar ahí se trata de someterlo, hacerlo sumiso. Entonces, al no hablar con nadie, al estar aislado totalmente de las otras personas, incluso de los otros reclusos, pues el poder de la palabra, de buenas palabras que se le dé, tendrá más impacto en su mente, tendrá más impacto en su conciencia, en su corazón, en su alma. Incluso se buscaba algo muy subjetivo, se buscaba algo más pegado a los sentimientos de la persona que estaba ahí recluida. Desde un punto de vista religioso, incluso ahí lo pone, que para los penados el aislamiento es como un infierno. Digamos que ahí dentro se ponen a pensar y se ponen a valorar cuando estaban libres, digamos, poniendo un aspecto de vida, estaban vivos, libres, y ahí dentro, sumidos en el castigo, se ponen a valorar lo que no hicieron cuando estaban ahí fuera. Tienden a tener remordimiento y piensan en cambiar para volver, que van a volver. Se les da también trabajo, se les da una ocupación para que despejen su mente, para ese hábito de vagancia que se tenía se vaya disolviendo un poco. Se les da, y al darles trabajo se les da un régimen de disciplina, porque puede ser que, no sé, a las 10 de la noche es cuando salían a saltar y ahora digamos que le enseñaron a ser alfarero, entonces a las 10 de la noche van a hacer vasijas. Se trata de hacer eso, de evitar crear más malhechores y darles una herramienta por la cual puedan subsistir pues como personas sin cometiendo crímenes. Y el trabajo básicamente enseña algo que todos los que hemos trabajado sabemos, que es
cómo ganarse el dinero con el propio sudor de la frente, de nuestra frente, desgastarnos para ganarlo, y más que nada nos enseña que el trabajo es el fruto de nuestro porvenir. Si mañana no trabajamos, mañana no comemos. Entonces, con todo esto nos resume a lo carcelario. Lo carcelario básicamente nos dice las causas de por qué cuando un individuo sale de prisión, un individuo es libre, muchas veces vuelve a reincidir. Foucault nos mostraba un porcentaje, creo que es un 30% de los que salían volvían a reincidir y volvían a caer en la prisión. Y esto es que muchas veces son discriminados, eso lo veo mucho en la actualidad. Cuando alguien sale de la prisión tiene mucha dificultad para conseguir trabajo, tiene mucha dificultad para que sea aceptado en la sociedad y por lo tanto se ve marginado y vuelve a cometer esos crímenes o vuelve a aislarse con personas que cometen crímenes porque son los únicos que lo aceptan. También otros son que la familia cae en vagancia, la familia ya no tiene ese padre, en el caso del papá, en el caso de la mamá, ya no tiene quien los guíe, ya no hay vigilancia, quien está otra vez la vigilancia, ya no tiene quien los guíe, quien los vigile para que hagan las cosas bien. Entonces empiezan a cometer crímenes, empiezan a seguir los pasos del padre. Entonces es por eso que las prisiones muchas veces están abarrotadas. También otro puede ser las complicidades, que es una de las consecuencias de no individualizar. Al momento de salir puede ser que se topen en libertad y empiezan a cometer sus fechorías de nuevo. Entonces esto es lo que nos muestra Foucault, la evolución de todo lo que ha sido el castigo, de la evolución de asesinarlos y hacerlos que se arrepientan en su lecho de muerte, hasta redimirlos y crear nuevas personas, nuevos cuerpos que tengan algún aprovechamiento para la sociedad. Bueno, y esto ha sido todo. Gracias.